Con el permiso del rabino principal de la comunidad, Rabino Moisés Chicurel, de los rabinos presentes, vamos a comenzar esta tarde de mucha información, de mucho crecimiento espiritual, Dios mediante, presentando nuestro querido Jajam, Moshe Chicurel. Gracias por estar en esta oportunidad con nosotros, Rabino, muchas gracias. Rabab Dohaski, muchas gracias, Moy, por estar con nosotros también esta tarde. Desde aquí, todos juntos, le queremos mandar un fuerte abrazo y un Mazal Tov grande a nuestro querido Rabbi Yehoshua Levi, quien fue papá. Así fue es, papá, Mazal Tov, muchísimas felicidades. Mazal Tov, Rabbi Yehoshua. Por eso en esta ocasión no nos acompaña nuestro querido Jajam, Rabbi Yehoshua. Pero bueno, les explico un poquito la dinámica. Lo vamos a extrañar, pero vamos a hacer lo mejor posible las cosas. Dios mediante, la dinámica es la siguiente. Como bien dijo el título de esta ponencia, de este panel, es disipar, aclarar las cuestiones relacionadas tanto en lo espiritual como en lo alágico de estos días de Omer, de la Sefirat HaOmer. Así es que nos vamos a dedicar a las preguntas básicas primero, con la ayuda de nuestros rabinos. Vamos a caminar esas preguntas básicas para posteriormente escucharlos. Atrévanse a preguntar, atrévanse a disipar sus dudas, háganoslas saber vía Facebook, vía Zoom, y vamos a irle dando cauce a las preguntas, Dios mediante, que podamos a lo largo de esta sesión. Y vamos a empezar con una pregunta básica. Yo creo que es la pregunta inicial donde vamos a formar nuestro marco teórico. A nuestro querido Jajam Moshe Chicurel, ¿qué es el Omer? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Antes de comenzar, gracias a Sofi por todo el apoyo técnico para que esta transmisión sea digna y correcta. A toda la gente que está en Zoom, que tenemos a varias personas también que tenemos en Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar entonces explicando qué es la palabra Omer. Extrañamente, la palabra Omer realmente significa una medida de volumen, así como hoy tenemos medidas de peso y de volumen, por ejemplo, los kilos o los litros o los mililitros. En la época bíblica teníamos medidas de peso y volumen. Teníamos el shekel, que el shekel era equivalente a un beka, son medidas de peso. Y en cuanto a volumen, teníamos varias medidas de volumen, como el famoso kazait, la famosa kabetzá, la medida de una aceituna o de un huevo, y también tenemos una medida que es un omer. El omer era una medida de volumen que se llevaba el día siguiente de Pesaj, de la cosecha nueva del trigo, del año nuevo, de la nueva cosecha. Se llevaba como una ofrenda especial en el Bet HaMikdash, en el santuario de Jerusalén. Y a partir de esta ofrenda, la ofrenda del Omer, se empiezan a contar los 49 días de las 7 semanas que hay entre Pesaj y Shavuot. Por lo tanto, a estos días que estamos contando, que hoy estamos en el día 11 del Omer, estamos contando el Omer, entonces estamos también poniendo la palabra Omer, pero no porque tenga una relación directa, sino es una relación indirecta. La relación es de que contamos 11 días de la ofrenda del Omer, es lo que estamos contando. Y todavía en la noche vamos a seguir contando. Esto se cuenta al iniciar cada uno de los días, que es después de la puesta del sol y la salida de las estrellas. Esa es la cuenta del Omer. Y ahora bien, esto nos da otro tema aparte, que es la cuenta de las 7 semanas, que se divide en dos aspectos diferentes. Uno, el aspecto espiritual, trascendental, de los 49 días y las 49 puertas que debemos abrir durante estos 49 días para llegar al día 50, que de eso hablaremos ampliamente en una clase aparte sobre este tema en particular.
Y también tenemos, por derivado, siglos después, en estas fechas, como lo dice el Talmud de Babli y también el Talmud Yerushalmi, en estas fechas murieron los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva. Es un debate grande de cómo murieron y en qué circunstancias y en cuánto tiempo, pero los 24,000 alumnos ya sé que fueron en una época de una epidemia de alta mortandad o durante muchos años, pero la cosa es de que solo morían entre Pesaj y Shavuot, lo cual también nos da los días de luto que están relacionados con estas fechas a partir de que termina Pesaj y hasta el día 33 de Omer para la costumbre sefaradí. Y para la costumbre ashkenazí, desde el primer día del mes de Iyar hasta Shavuot, que también son aproximadamente 30 y pico de días, bueno, sí, son un poquito más, lo cual conmemora la muerte de todos estos sabios, alumnos de Rabbi Akiva, y en todos estos temas vamos a entrar esta tarde para poderlos ampliar y para poderlos transmitir de manera clara y objetiva y que todos podamos saber. Entonces, el Omer es una medida que le da su nombre de forma derivada a varios aspectos que están relacionados con estas fechas. Ok, me queda claro, entonces nos queda muy claro, Rabino, que este es el básico, la información básica de donde podemos partir qué es el Omer. Ahora, ¿nos puede ahondar, podemos aumentar un poco alágicamente, prácticamente, qué se hace estos días, Rabino? Jajam Con mucho Abdo gusto. o Jajam Moy, por favor, que guste contestar. Sí, justamente me gustaría darle la palabra en este momento a Rababdo con el tema alágico y si hay algo que agregar, lo agregaría yo después. De acuerdo. Bueno, una breve explicación alágica de cómo, qué hacemos técnicamente a lo largo de estos días, Rabino. Sí, bueno, en la Torá aparece una mitzvah, un precepto positivo de contar cada día desde el Omer hasta el día de Shavuot, estos 49 días. Es un precepto de contar estos días. Más que la parte alágica, me gustaría ahondar un poquito en por qué Dios quisiera que nosotros contemos días. ¿Para qué quiere que contemos días desde que se dio una ofrenda hasta el día de Shavuot? ¿Con qué sentido? Entonces tenemos aquí dos sentidos, una discusión muy famosa entre el Seforno, un rabino importante, y Maimónides. Maimónides dice que es una cuenta para anhelar el día de que se entregó la Torá. Es desde Pesaj, vamos anhelando el día y preparándonos, como mañana Rabino Moshe Chukurel va a hacernos favor de ahondar en cómo nos preparamos, qué tenemos que pensar, qué tenemos que hacer en estos días de preparación hasta Matan Torah, hasta el día del recibimiento de la Torah. Entonces solamente el Omer es una fecha X, no tiene nada que ver, solamente es contar desde un día, así como para el cumpleaños que me toca el jueves, conté desde hace 15 días o desde hace una semana, no importa la fecha que iniciamos, esa es la opinión de Maimónides. Hay otra opinión que es la opinión del Seforno, que dice que tiene toda importancia la ofrenda de cebada que se traía en Pesaj. Porque él dice así, en esa época, acuérdense que toda la gente se mantenía de la agricultura, de lo que cultivaban, eso era su sustento, de eso vivían y era lo más importante que tenían. Entonces, lo que tenía que hacer la gente es que en la época de Pesaj era el cultivo de cebada. Traían su ofrenda de cebada. Estaban muy contentos, muy alegres y traían su ofrenda. Y en la época de Shavuot venía la cosecha de trigo. Venía la época el momento de cosechar el trigo. Por lo tanto, Dios quiere que la gente recuerde la cebada, la cosecha de la cebada, y agradezca y pida para la cosecha de trigo que viene en Shavuot. Entonces la gente va a decir, hoy estamos al 11º día
de la ofrenda de cebada. ¿Cuál es la meta? La reflexión de decir, Dios, así como nos fue muy bien en la cosecha de cebada hace 11 días, que nos vaya muy bien en la cosecha de trigo en los días que faltan. Y gracias porque tenemos nuestros trigos, nos va a ir bien, estamos muy bien. Y creo que la vulnerabilidad que sentía la gente en esa época con respecto a la naturaleza, porque realmente dependían de la lluvia, dependían de factores naturales, se sentían vulnerables, se sentían, y eso les ayudaba, y Dios quiere que a través de eso se acerquen a Él y puedan transmitir ese cariño, ese amor y esa gratitud por las cosas que Dios nos da. Ok. Ajá, Moshe, ¿nos quiere usted ampliar un poco alágicamente cómo se cuenta el Omer, si las mujeres cuentan el Omer, algunos factores, algunos highlights de esta mitzvah? Claro que sí, con muchísimo gusto. En principio, la corrección. Por todo el tema de Pesaj se me pegó la palabra trigo, pero es correcto. La ofrenda del Omer se hacía con un Omer de cebada, Melo Omer Seorim. Mencioné hace un momento trigo, hago la corrección. Es con el tema de haber mencionado todo el tema de trigo tantos días, pues me quedó pegado eso. Bueno, ahora bien, el tema alágico, que también lo tenemos que ampliar, no solamente es el aspecto práctico, sino también poderlo llevar a un aspecto espiritual. En principio, esta es una mitzvah que es una mitzvah relacionada con el tiempo. Y la mayoría de las mitzvot relacionadas con el tiempo, es decir, que no son mitzvot activas, que se lleven a cabo todo el tiempo, sino que dependen de un principio y un final. Entonces, las mujeres están exentas de llevar a cabo esta cuenta, pero los hombres Okay. tenemos que hacer esta cuenta a partir de que a partir de que salen las estrellas. Cada uno de los días del Omer debemos de contar con verajá. Cada vez que nosotros hacemos una mitzvah activa, hacemos una verajá, hacemos una bendición. Cuando prendemos las velas de Shabbat, en ese caso las mujeres, cuando nos ponemos el tefilín todos los días, los hombres, tenemos que decir una verajá por la mitzvah. Esta verajá se tiene que decir de pie, porque todas las bendiciones por alabanza o por la mitzvah se tienen que decir de pie. Cuando tú te comes una fruta o tomas agua o tomas un café, puedes decir la bendición sentado, porque es una bendición de agradecimiento por el alimento, pero cuando se dicen bendiciones de alabanza al Creador o las verajot de las mitzvot, se tiene que decir la bendición de pie. Entonces, a partir de que salen las estrellas cada noche, se tiene que decir la bendición para poder contar el Omer en el día en el que corresponde. Sin embargo, si a alguien se le va la onda y cuenta y dice el día que es antes de que dijo la bendición, entonces a pesar de que cumple con la mitzvah, ya no puede repetir la bendición. Por eso si a alguien se le olvidó en qué día estamos, hay que decir qué día fue ayer para no perder la cuenta del Omer. Por ejemplo, hoy estamos a 11 de Omer. Si a alguien se le hubiera olvidado, hoy en la noche vamos a contar el día siguiente. Entonces, si le hubiera olvidado hoy en la noche a alguien qué día es, se me fue la onda, le pregunto a alguien, oye, ¿qué día fue ayer? Y me dijo, es 11, ayer fue 11, entonces ya sé cuál es el día que tengo que contar esta noche. Y otro detalle es de que si por alguna razón se nos pasó decirlo en la noche, no lo dijimos Arbit, ahorita que no hay Minyan. Entonces estamos diciendo Arbit y se nos olvidó contar el Omer, hicimos Arbit como siempre, entonces al día siguiente todavía podemos contar y sin bendición, porque ya no es de noche, y sigue la cuenta válida. Sin embargo, si pasa un día entero de que no contamos el Omer, entonces tenemos el deber de seguir contando, pero ya sin decir la bendición. Entonces, esto es un aspecto técnico que a mí siempre me recuerda un tema espiritual que creo que es de gran impacto. Independientemente de las razones alágicas de por qué sí seguir contando con bendición o no, a mí me da esto la enseñanza de que las cosas se empiezan y se terminan y que no debe de haber interrupciones en el medio. De hecho, este reto de decir que no se te olvide, decir una bendición al día, decir, acordarte una vez al día en qué momento de tu crecimiento estás, porque además, como sabemos, estos 49 días también son
días de crecimiento, además de lo que dijo Rababdo, entre la cosecha de cebada y la cosecha de trigo, también son 49 días de crecimiento espiritual, que vamos a hablar ampliamente en el shiur de mañana, pero el crecimiento espiritual no puedes tú empezar, frenar, y luego seguir otro día y frenar, porque entonces no tienes la continuidad. Ahora, a pesar de que si te perdiste la cuenta de un día, dices, bueno, ya no lo voy a hacer, no, te perdiste la verajá, ya no lo hiciste de la mejor manera, pero si te perdiste un día, sigues teniendo la obligación de seguir contando adelante. ¿Por qué? Porque puedes tomar en cuenta de que aunque se te fue un día, sigues contando y puedes todavía considerar que cumpliste la mitzvah de contar las semanas, la Shavuot. A lo mejor ya no cumpliste la mitzvah de contar los días, pero sigues cuidando y cumpliendo la mitzvah de contar las semanas. Entonces eso es extremadamente importante porque creo que nos da un mensaje muy elevado moralmente, espiritualmente, conductualmente, de que tú tienes que empezar las cosas para terminarlas y tener la constancia y no perderte a la mitad. Y si ya como humano tuviste eso, no puedes decir, pues ya ni modo, ya no lo hice este año, ya vendrá el año que entra y lo haré el año que entra, a ver si me acuerdo. No, sigues contando porque si perdiste la máxima aspiración, tampoco tienes ya el derecho de rendirte y decir ya ni siquiera voy a la mínima. Entonces hay aspectos técnicos que sin embargo nos dan enseñanzas educativas muy profundas. Muchas gracias. La gente, escuchamos Omer y es sinónimo de o mala suerte, o mala espina, o un feeling de no, mejor no lo hagas, vamos a empezar un negocio, Omer, no, bueno, deja que pase, no hay bodas, no hay bar mitzvot, no hay fiestas, no hay música, no te estrenes, cosas que sean algunas con base, algunas con fundamento, algunas distorsionadas. Rababdo, por favor, ¿qué leyes se deben de seguir en estos días del Omer? Ok, bueno, yo creo que no podemos, por así decirlo, no creo que se malinterprete, pero una persona tiene que seguir su vida normal, ¿okay? La vida normal, y hay una prohibición en la Torah que la persona no puede cambiar y transformar su vida y sus acciones a través de cosas ilógicas. Por ejemplo, si de repente salí de mi casa y pasó un gato, digo, no, ya no voy a trabajar. Hay una prohibición. Si salió nublado y digo, ¿sabes qué? No me late este día, me late que me va a ver mal y no voy a hacer alguna cosa, no porque me va a llover y hay una repercusión de mojarse, no, por algún tipo de suerte. Entonces, lo que yo creo es que la visión de la Torah es, la persona tiene que seguir su vida normal, estudiando, todo. Ahora, hay un tema de un luto. Tenemos que recordar un luto de personas muy, muy importantes, y no nada más lo que no nada más las personas, sino lo que representaban estas personas y por qué fallecieron, y son los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva. Entonces, claramente hay que guardar un luto, pero no por eso te va a ir mal en la vida, ¿sí? Es un momento que hay que guardar un luto, pero y claramente tomar estas acciones de duelo que marca la halajá. Por ejemplo, no cortarse el pelo. Por ejemplo, después aquí Ramón Chicorel nos va a hacer favor de todas las halajot, ya que hay muchísimas diferencias de costumbres, pero fiestas, no se hacen bodas, no se hacen bar mitzvot, música, hay muchas restricciones, pero el tema es un luto, no es que nos va a ir mal en la vida. Eso no va por ahí. O sea, podemos hacer negocios, podemos salir, podemos de todo, solamente respetando un duelo y un dolor interno que nos recuerda los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva. Y para terminar este tema del semiluto, Rabino Chikurel, por favor, de manera
muy práctica, muy focalizada. ¿Cuáles son estas costumbres de semiluto que tenemos en estos días? Prácticamente, escuchar música, cortar pelo, rasurarse, por favor, ¿no las puede compartir? Es correcto, no podemos cortarnos el pelo, no podemos los hombres rasurarnos la barba. Normalmente no se debe de escuchar música, no solamente en vivo, sino también estaría prohibido escuchar música. Y básicamente no se pueden hacer bodas y no se pueden hacer reuniones de fiesta con música, con algún grupo que toque música en vivo. No se puede poner música para bailar, etcétera, etcétera. Son las leyes de luto que tienen que ver con el Omer. Sin embargo, hay que entender también que estas leyes de luto son de alguna forma diferentes a otras leyes de luto que hay cuando estamos, ni Dios lo manda, en un luto real por un ser querido, en un luto actual, o también hay ciertas diferencias en los lutos que hay, por ejemplo, en el mes de Av. Hay diferencias. Las diferencias son muy amplias y muy detalladas, pero nada más lo que quiero aclarar aquí es que, por ejemplo, los alumnos de Rabbi Akiva murieron entre Pesach y Shavuot. Eso es mucho más tiempo que 33 días de Omer. Y los primeros días del Omer nosotros no estamos de duelo porque estamos dentro de Pesach. Entonces, realmente hacemos solamente alrededor de 30 días de luto porque aunque murieron entre Pesach y Shavuot, no murieron ni en Rosh Hodesh, ni en Shabbat, ni en los días festivos que hay entre Pesach y Shavuot. Entonces, los sefaradim, de acuerdo al Shulchan Aruch, vamos a concentrar estos días. Si quitamos todos los días que hay entre Pesach y Shavuot, que son Shabbat, o que son Rosh Hodesh, o que son días de alegría, nos van a quedar aproximadamente 30 días. Entonces, por eso vamos a hacer los días de luto hasta el día 33 de Omer. Los Ashkenazim, por su lado, desde que termina Pesach hasta Rosh Hodesh de Iyar, siguen su vida normal y comienzan los días de luto en Rosh Hodesh. Bueno, terminando Rosh Hodesh, de hecho. Entonces, en síntesis, todo esto nos indica que esta costumbre de luto no es una costumbre extrema, no es una costumbre muy fuerte. Entonces, hay ciertos permisos. Por ejemplo, este año, que estamos en una situación única, en una situación especial, donde estamos en un confinamiento. Entonces, los grandes sabios, los grandes rabinos de Israel, encabezados por Rabbi Tzak Yosef, en este caso, determinaron que este año sí se puede escuchar música en dispositivos de diverso orden tecnológico, ya sea analógicos, digitales, siempre y cuando esta música no tenga que ver con música para bailar o para alegrarse, sino, por ejemplo, para concentrarse, para relajarse en general. Y también siempre ha estado permitido para alguien que está, por ejemplo, estudiando música, está estudiando, aprendiendo a tocar la guitarra o trabaja con música, trabaja tocando música, es su humanut, es su profesión. Entonces, para este tipo de personas no está prohibido seguir con sus clases de música. Si alguien tiene una clase de ejercicio y necesita escuchar ejercicio necesita escuchar música para poder hacer su ejercicio y de otra manera no lo puede hacer, entonces todo esto se toma en cuenta como que realmente no estás escuchando la música por el placer de la música, sino para un fin distinto al placer mismo de la música. En general está permitido y mucho más este año. Lo que no está permitido es poner música y ponerse a bailar y hacer una fiesta. Entonces, por otro lado, la costumbre de no rasurarse y no cortarse el pelo es una costumbre que sí está ampliamente aceptada. De hecho, los cabalistas no se cortan el pelo y no se rasuran durante todo el periodo, desde Pesach hasta Shavuot, porque también tiene ciertas aristas cabalísticas no cortarse el pelo, que tienen que ver con el crecimiento y que tienen que ver con la continuidad en un periodo de crecimiento. Ahora bien, es sabido que había ciertas comunidades, por ejemplo, en Alepo, que esto es algo que mucha gente lo dice, que los alepinos, los judíos de Alepo, se rasuraban la barba incluso durante los días del Omer, y muy poca gente sabe por qué.
Mucha gente piensa que es porque esta costumbre es una costumbre de poco valor religioso, de poco valor espiritual, incluyendo a la gran comunidad de Halevi, de Alepo, que son por lo general muy observantes de la Torah, muy observantes de la ley judía, de la halajá, e incluso ellos en esta fecha se rasuraban. La gente piensa que es porque esta costumbre tiene poco peso halágico, pero no es así. Aprovecho el foro por si alguna persona de la comunidad hermana nos escucha o si alguien tuvo alguna vez la duda o la curiosidad. El hecho es de que los Halevis, los judíos alepinos, vivían en una sociedad musulmana que en particular ustedes saben que entre los musulmanes hay shias y hay sunnis, y en particular hay unos tipos de chiitas muy distintos al resto de la población musulmana que vivían en Alepo. En este momento no recuerdo el nombre exacto de la secta. El presidente de Siria hoy en día pertenece a esa secta, que son una secta dentro del movimiento chiista. Y ellos se rasuran y odian a los sunitas. Y los sunitas, para demostrar su orgullo contra los chiitas, en este caso, se dejan la barba. Y en Alepo era peligro de muerte andar en la calle con barba. Por eso todos los alepinos, judíos y no judíos, nada más los vas a ver con el bigotito. El presidente de Siria hoy en día tiene bigote, no tiene barba, porque son solamente los sunnis los que se dejan la barba. Entonces, para los alepinos representaba un riesgo de muerte dejarse la barba en la calle, y por eso se cortaban la barba incluso en las fechas de Omer. Entonces, no quiere decir que esto tenga poco valor halágico. Hoy en día los alepinos, los judíos de Halab, también muchos de ellos se dejan la barba. Es decir, la barba es un recordatorio. Cada vez que te ves al espejo y ves que la barba está desarreglada, estás acordándote de que estás en un periodo de una fecha específica, especial, que te recuerda un cierto luto. Y en este caso, en el Omer, también esa barba nos recuerda ese luto. Y aunque hay comunidades que no tienen esta costumbre, o diferencias entre Sefaradim y Ashkenazim, eso no significa que tenga poco valor moral o espiritual cumplir con esta halajá. Entonces, pues invitamos a todos a que lo hagamos así, porque son procesos, y también al momento en el que sales de este proceso y te cortas la barba, estás en un proceso de crecimiento. Creo que esto es bastante importante saberlo. Fuera de esto, no hay que hacer ningún otro tipo de costumbre de luto. Se puede comer carne, se puede tomar vino, se puede cortar las uñas, se puede hacer todo lo que normalmente se hace, menos fiestas. Y en Rosh Hodesh, aprovecho también la oportunidad, en Rosh Hodesh, de acuerdo a la halajá, incluso los sefaradín podemos hacer bodas en caso de necesidad. Si es que, por ejemplo, hoy con la cuarentena alguien tuvo que retrasar su boda o cualquier situación y se puede casar en Rosh Hodesh porque en su lugar así lo permiten o porque de alguna forma en Rosh Hodesh se puede llevar a cabo el matrimonio, entonces está permitido llevar a cabo el matrimonio en Rosh Hodesh, incluso para la costumbre sefaradí que hacemos el luto desde final de Pesaj hasta el 33 de Omer. Bastante claro, Rabino. Jajam Abdo, vamos a dejar un rato la halajá ahí, vamos al ruach, vamos al espíritu de esta mitzvah. Sé que mañana hay una clase bastante recomendable y bastante profunda por nuestro querido Jajam Chikurel, pero danos una probadita, Jajam Abdo. Deja la halajá a un lado. Claro. ¿Qué pasa con el espíritu del hombre? Bueno, yo, siguiendo esta opinión que les comenté del Seforno, claramente estamos muy despegados en el 2020 de todo lo que tenga que ver con agricultura, y para nosotros, si llueve, es que se nos va a mojar el coche y lo acabo de lavar, y no es ni siquiera es algo bueno para nosotros, que llueva, que no llueva, nos da igual, porque estamos totalmente alejados. Pero en estos días de que hemos estado en casa, ¿no? Sí me ha llegado la reflexión de hasta cuánto estamos separados de la realidad del mundo, ¿no? Porque realmente la realidad del mundo es lo que pasa en el mundo, no lo que nosotros creamos encima de este mundo, ¿no?
Y, y yo me gustaría en este año reflexionar cada día de este Omer sobre nuestra relación con el mundo que Hashem nos entregó. Si tenemos cierta relación, tratar de empezar a relacionarnos más con la tierra, con el mundo, con la naturaleza. Creo que la naturaleza nos va a hablar de Dios, porque pues, es su obra maestra. Nos va a hablar de su perfección, nos va a hablar de su grandeza. Entonces, este Omer, yo lo estoy dedicando hacia mi cercanía otra vez con la naturaleza, mi cercanía con estos ciclos que Dios mandó y tratar de agradecerle a Hashem y pedirle, y más en esta situación estamos, que la naturaleza, una enfermedad, el cuerpo humano es la naturaleza, pedirle y acercarme a esa vulnerabilidad que nos entrega la naturaleza. Hemos estado viviendo en una fantasía que creamos nosotros esta fábrica sobre el mundo, que nos sentimos seguros, nos sentimos muy bien porque nosotros lo creamos, ¿sí? Si Dios lo creó, pues está en manos de Dios y yo estoy vulnerable y estoy pendiente a lo que Dios me mande o no me mande. Entonces mi cercanía a Dios en un sistema de naturaleza pues va a ser mucho más fuerte. Pero cuando nosotros creamos esta fábrica sobrenatural y nosotros la manejamos, esta fábrica que se llama mundo, nos sentimos a veces más seguros. Decimos, pues ya, yo estoy seguro, estoy tranquilo, pero esta ocasión, lo que estamos viviendo, nos vino a jalar las orejas y decir, no estás seguro. Sigues pendiente, sigues dependiendo de un ser creador y no está de más hacer una buena tefilá, pedirle, acercarse a él y acercarnos a él y crear esta relación Dios, naturaleza, ser humano, ¿no? Que esta vulnerabilidad a veces nos ayuda mucho a este proceso de cercanía a Dios y de apegamiento, de petición y de agradecimiento. El rabino Chicurel quiere ahondar en este mismo tema, por favor. Sí, bueno, yo lo que quiero es retomar un poco el tema de los alumnos de Radio Akiva porque me parece muy, muy central. Eh, Realmente los alumnos de Radio Akiva fallecieron hace 2000 años y nosotros seguimos cumpliendo un periodo de duelo, como ya lo explicamos en la parte técnica, por la muerte de estos alumnos. Entonces es muy lógico y sería muy normal preguntarse, ¿qué tiene que ver esto conmigo? O sea, el asunto bíblico, últimamente me han hecho esta pregunta muchísimo, ¿no? El asunto bíblico está relacionado con todo lo que está diciendo Rababdo en este momento. Y ese asunto es muy relevante y muy importante. Y uno podría preguntar, bueno, el aspecto del luto del Homer se convirtió, como le decías tú, Jajam Moy, en casi un mito. Hay gente que lo toma esto como un tema supersticioso y es terrible. Entonces, ¿por qué seguir con este luto de estos 24,000 alumnos? Que es terrible, pero estos 24,000 alumnos murieron tal cual como han muerto, desgraciadamente, millones de judíos a través de la historia por diversas razones, algunas naturales, algunas por guerras, algunas por persecuciones, por la Inquisición, por el Holocausto, muchísimas razones que también nos dan periodos de luto. Entonces, ¿por qué específicamente hacer este enorme periodo de luto de varias semanas por 24,000 alumnos de Radio Akiva que fallecieron hace 2000 años? ¿Cuál es la relevancia con nosotros hoy en día? Y creo que es una pregunta muy válida y que tenemos que aclarar. Entonces, voy a ser breve, pero es muy importante que entendamos la importancia de todo esto. La fuente que tenemos para poder mejorar como personas, la única fuente de la humanidad, ni siquiera de Am Israel, para poder llevar al ser humano a su máxima expresión, realmente es la Torah. Lo he dicho en repetidas ocasiones.
La única tradición que afirma que cualquier ser humano, sea judío o no sea judío, tiene una relación con Dios es el judaísmo. Por eso nosotros no somos proselitistas, nosotros no nos dedicamos a convertir a la gente al judaísmo, porque reconocemos y aceptamos que cualquier ser humano puede tener una relación válida con Dios aunque no sea judío. Sin embargo, sí queda claro que la transmisión de Dios para toda la humanidad es la Torá. O sea, que incluso alguien que no sea judío tiene que aprender de las bases morales y éticas de la Torá para poder ser la mejor versión de sí mismo. Entonces, los 24,000 alumnos de Rebbe Akiva representaron en su momento el eslabón, un eslabón muy sólido, muy fuerte, de transmisión de la Torá. Justo cuando se destruyó el Bet HaMikdash, justo cuando se destruyó el templo, el sagrado templo de Jerusalén, que había este miedo, este pánico de que la Torá se perdiera porque el Sanedrín, que era el centro de la vida judía, se encontraba en el Bet HaMikdash. Entonces, Rabbi Akiva fue y consiguió y armó a estas 12,000 parejas de estudiantes, que en total eran 24,000 de sus alumnos. Y eso era la esperanza no solamente para el judaísmo, sino para la humanidad entera, de que la transmisión de la Torá iba a continuar siendo una transmisión sólida. Y sin embargo, y aquí está el tema central, los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva murieron, de acuerdo a lo que dice el Talmud, porque no se tenían valoración los unos por los otros. Shelona agu kavod ze baze. Y la Torah jamás puede ser utilizada como un instrumento para fomentar la soberbia, para fomentar el egoísmo o la egolatría. Y en el momento en el que estos 24,000 alumnos demostraron que no tuvieron respeto los unos por los otros, que no se tenían valoración, que no tenían kavod, que no valoraban cómo lo que ellos mismos eran era a través de los demás. Entonces, y aquí está la enseñanza fuerte, Dios de alguna forma decidió borrar a toda esa generación de alumnos porque lejos de que ellos hubieran transmitido una Torah valiosa y una Torah fuerte para poder garantizar la transmisión de Am Israel a nuevas generaciones, estos 24,000 alumnos iban a transmitir una Torah rota, una Torah fragmentada y una Torah sobre todo alimentada por el ego, que no tiene fuerza para poder realmente impactar en el mundo. Y según la opinión del Talmud Yerushalmi, del Talmud de Jerusalén, donde se afirma que estos alumnos no murieron en un solo año, sino que murieron durante varios años. Entonces, estos alumnos nunca reflexionaron, ya murieron 100 de nosotros, ya murieron 500 de nosotros. ¿Por qué solamente estamos muriendo nosotros? Y solamente en esta época, que es entre Pesaj y Shavuot, que es la preparación para recibir la Torá, que este era el mensaje donde ellos tenían que haber reflexionado. Entonces, finalmente todos ellos murieron, lo cual nos deja a nosotros un legado muy importante. Y no para menospreciar la muerte de cualquier otro judío que haya muerto por ninguna otra razón de las terribles persecuciones o de las cosas que ha pasado a Israel, sino porque en este caso, y eso es un jalón de orejas para todas las personas que estudiamos Torah, que tenemos que entender que el fin máximo y el núcleo, la esencia de la Torah es generar unión en Am Israel y generar unión en el mundo. Y esa es la razón por la cual nos tenemos que acordar cada año durante todas estas semanas, porque mientras estudiamos Torah y mientras aprendemos cosas nuevas, podemos irnos solamente a lo técnico, como la parte donde tuve que responder preguntas técnicas en esta clase, que es muy importante, porque si no tienes la estructura, tampoco vas a poder tener la solidez para tener un fondo, pero no puedes quedarte solamente en lo técnico y mucho menos puedes ir a una Torah que está yéndose al fomento del ego o de la fragmentación dentro del pueblo de Israel, porque eso llevaría a la fragmentación del mundo entero y no tendría sentido transmitir la Torah de una generación a otra de esa forma, y por eso tristemente murieron esos 24,000 alumnos. Y finalmente nosotros debemos de reflexionar que tenemos que llevar a cabo nuestro judaísmo enfocados en la base de la unión y la base de la unificación de los miembros de Am Israel y del mundo entero. Una contestación preciosa, rabinos, muchas gracias. Llega una pregunta que por favor la voy a poner ahí para ver quién gusta contestarla. Dice así:
¿qué mensaje podemos aprender del periodo de Omer que casualmente, viene entrecomillado, coincide con este periodo de pandemia COVID-19? Así nos llega la pregunta. ¿Alguien se anima? Bueno, yo espero también escuchar las palabras de Rababdo, pero tengo aquí algo que comentar y pidiéndole a Rababdo que también comente sobre este tema. Es algo que hemos estado hablando con mi esposa mucho. No hay casualidades. En la forma de dirección del creador de este mundo no hay casualidades. El chiste de todo esto es la responsabilidad que uno debe de tomar en momentos de crisis y en momentos de necesidad. Como lo que acabo de explicar, todos nosotros debemos de entender una sola cosa. Y lo dije desde el principio que empezó todo esto, cuando fui invitado a hablar con otros rabinos, con los grandes rabinos de la Ciudad de México, fuimos a un rezo especial, y yo mencioné una idea muy cortita y la voy a repetir ahorita. Si nosotros pretendemos regresar a la normalidad, es que no estamos entendiendo de qué se trata todo esto. De las crisis uno saca lo mejor de sí o lo peor de sí. Y en momentos hemos sacado lo mejor de nosotros como individuos y como humanidad en esta crisis, y en momentos hemos sacado lo peor de nosotros en esta crisis como individuos y como sociedad. Sin embargo, si todo esto pasa y somos mejores personas al final, vale la pena. No es que vale la pena las muertes de todas estas personas, eso es terrible, pero Dios decide quién se va y cómo se va y en qué momento se va. Pero esto sí es una sacudida enorme para la humanidad y para todos los seres humanos individuales responsables, que debemos entender que se paró el mundo por completo, lo cual nos indica que el mundo por venir tiene que ser mejor. Tiene que ser mejor en todos los aspectos y eso depende de nosotros. Por lo tanto, así como la Torá no fue la misma después del periodo de luto, después de que murieron los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva buscó 5 alumnos más. Y de esos 5 alumnos salió la Torá para todo Israel y todas las generaciones. Pero yo lo resumo en esta frase tan sencilla y tan profunda al mismo tiempo. ¿Cómo garantizar que yo como ser humano voy a ser una mejor persona después de esto? Cada quien tiene que responder esa pregunta de la forma única y especial, porque cada quien sabe en qué puede mejorar. Pero nadie puede pretender regresar a como estábamos antes, porque nada va a ser igual. Ni la sociedad va a ser igual, ni la economía va a ser igual, ni los trabajos van a ser iguales, ni la transferencia social va a ser igual. Todo el mundo va a ser diferente. Entonces, en ese mundo diferente, tenemos que ser mejores. No podemos ser peores de lo que éramos antes. Y si pretendemos regresar, probablemente es que no entendimos el mensaje. Por lo tanto, aprender. ¿Qué tengo yo que aplicar en mi vida? ¿Qué aprendí de este confinamiento? ¿Qué aprendí de toda esta sacudida mundial para realmente ser una mejor persona? Precioso, Jajam, precioso. Rababdo, por favor, ya estamos a unos minutos de Minha, por favor. Sí, bueno, hablando de que no hay casualidades, el Talmud cuenta que los alumnos de Rabbi Akiva murieron de una pandemia, literalmente. Le llamaban áskera. Una pandemia que los ahogaba. Y la razón era porque creo que no se escuchaban. Y en este mundo de tecnología, de celulares, creo que nos hace falta darnos ese kabod, darnos ese honor y a veces escuchar, pero no es lo mismo oír y como dicen, leer todo lo que leemos y de veras poner atención. Y creo que es bueno reflexionar sobre nuestras familias, sobre si realmente estamos escuchando y dándole ese espacio a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos, a nuestra familia, a la gente de nuestro alrededor, o solamente estamos viviendo como que en dos dimensiones, en una dimensión totalmente conectados a la tecnología, así, y la gente alrededor es como que el escenario, ¿no? A veces. Creo que es una buena reflexión que hemos estado en casa por muchos días y hemos podido trabajar o vamos a poder trabajar en algunos días más, que se acabe pronto, pero unos días más, el darle
cabo, el darle el honor a la gente con la que convivimos, dejar un poco los celulares, dejar un poco esa vida tan absorbente que hemos tenido y poder empezar a relacionarnos con la gente a nuestro alrededor y darle cabo a la gente que tenemos cerca y bueno, ojalá que salgamos mejor de lo que empezamos esta situación. Pues muchísimas gracias, Rabino Moisés Chicurel, gracias, Rab Abdohasky, muy ilustrativo este tiempo corto, pero se tocaron los dos temas, tanto los tecnicismos halágicos como el ruach de la mitzvah, y Bezrat Hashem, como los dos dijeron, yo me sumo y me uno al estar mejor, sin duda, después de cada periodo de contingencia, por llamarlo de algún modo, como la que vivimos o como la que se vivió en tiempos del Omer, mejorar como seres humanos, como personas hacia Dios y hacia el prójimo, y que Bezrat Hashem con esto veamos la Geulá Keroba Miberame Amenu. Amén. Muchas gracias. Gracias por su presencia, queridos. Gracias a todos los que se conectaron por Facebook, a todos los que se conectaron por Zoom. Esperen novedades, esperen, y mañana no se pierdan el shiur de nuestro querido Jajam a las... Mañana vamos a transmitir, si Dios quiere, a las 11:30 de la mañana. Vamos a ver el trabajo espiritual detallado del Omer. Ya fe. Y a las 8 de la noche en Facebook Gesher. Adelante. A las 8 de la mañana también. Tenemos clase en Gesher cada martes, a las 8 de la noche. En buena hora. Bezrat Hashem, ahí estaremos pendientes. Que Dios los acompañe, queridos rabinos, queridos correligionarios que se conectaron. Bezrat Hashem. Seguimos en contacto, que pasen muy buenas tardes y que Dios mediante escuchemos Besorot Tovot, buenas noticias. Hasta luego, buenas tardes. Amén. Bye.